No, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Yo soy de Burkina Faso, antes se llamaba Alto Volta. Burkina Faso, que está en África Occidental, con fronteras con Mali, Níger, Benín, Togo. Y estoy en Ouayouguia. Ouayouguia es una ciudad cerca de Mali, en el norte de Burkina Faso. Mis padres fueron catequistas y ahí catequistas, ellos tienen una formación de 4 años. El matrimonio en un centro de formación y salen como lectores para ayudar a los sacerdotes en los pueblos en que los sacerdotes no pueden ir cada semana para las misas. Y ellos hacen las oraciones dominicales sin sacerdotes. Y por tanto, mis abuelos maternos también fueron catequistas. Y como catequistas, siempre los padres blancos vienen a visitarlos, quedar, comer con nosotros. Y poco a poco tuve el deseo de ser monaguillo, estar más cerca de ellos. Y es esa cercanía que dio origen de mi vocación, a ser sacerdote como ellos. Sí, estuve en el liceo estudiando y luego en el seminario menor hasta el bachillerato. Después del seminario menor, el seminario mayor, y he sido ordenado sacerdote desde 2008. Mi primera misión fue en la primera parroquia de la diócesis, que tiene 101 años de evangelización. El país tiene un siglo y pico de evangelización. Entonces fue allí, se llama BAM. BAM me parece que es un padre blanco que dio el nombre, porque allí hay un lago muy grande y si hay lluvia, hay el agua casi en todas partes. Y él dice que no, aquí se llama BAM. El lago que es BAM, para designar la abundancia del agua. Entonces estuve ahí 3 años como vicario parroquial, ecónomo parroquial, y luego adjunto al capellán de la pastoral de la juventud a nivel diocesano y responsable también de las emisiones católicas en la radio en el este de la diócesis, porque cada domingo vamos a la radio para leer el Evangelio y predicar. Yo fui responsable de esta tarea. Después de los 3 años me mandaron para estudiar Derecho Canónico. 5 años. En 2016 regresé a mi país, trabajando en mi parroquia de origen. 6 años como párroco, como vicario judicial también y como canciller diocesano. Yo diría que lo que nos fortalece es sobre todo la oración, los sacramentos. Y como decía esa mañana, el miedo es humano. Podemos sentir un poquito de miedo, pero a la hora de actuar, ir a los pueblos, sabiendo que hay peligro, al rezar y con el sacramento, sobre todo el sacramento de la reconciliación, por si acaso nos ocurra algo, vamos con ánimo. Nos cuesta ver a esa gente, sobre todo los mayores, que han trabajado con los primeros misioneros, han tenido muy bien la fe
y que han trabajado mucho para darnos también la fe y se alegran siempre al ver a sus hijos del mismo país ser sacerdotes que se quedan en los pueblos y no tienen misa. Pueden pasar 1 mes, 2 meses sin misa y no pueden huir porque ya no tienen a nadie para ayudar y están rodeados de terroristas. Al pensar en ello, ellos nos duele. Y lo que nos mueve también, buscar caminos para encontrarlos y charlar y animarlos. Al pensar en todo eso, nos da un poquito de pena. Por tanto, estamos utilizando mucho la radio diocesana como un medio principal para llegar a hablar con ellos. La misa, ellos están siempre pendientes, sobre todo el domingo, para escuchar por la radio y hacer la comunión espiritual. Donde se puede ir, los militares no quieren, pero siempre encontramos un camino para ir. Y algunas veces otros sacerdotes se hacen atrapar, se les llevan, luego se les liberan o no tenemos noticias de ellos, o se les matan, o se les pegan muy bien, les dejan irse y siempre es así. Los cristianos también se organizan para rezar en sus casas, ya que en la iglesia se pueden sorprenderles y matar. Hace poco, el mes de marzo pasado, mataron a 15 personas en una iglesia de pueblo, un domingo. Ese día hubo hasta 6 ataques en lugares diferentes. Sí. Yo estaba en mi país para ver a mis padres el mes de febrero. De 2 kilómetros de la ciudad no podemos salir. Estamos rodeados de terroristas. Y en las ciudades hay muchos desplazados internos para tener seguridad. Y hoy día es muy difícil para ellos, pero siempre encuentran un lugar de esperanza en la iglesia. Que sean musulmanes moderados, protestantes, acogemos a todos en las salas parroquiales. Ya estamos haciendo proyectos pidiendo ayudas para ayudarles, sin distinción alguna. Y eso también es fuente de conversión. Es fuente de conversión porque con la caridad, unos se convierten al catolicismo. Al ver que se están persiguiéndonos y nosotros estamos ayudando a todos. En los colegios también hacemos todo lo posible para enseñar la libertad religiosa y también la tolerancia y la convivencia pacífica. Ya que acogemos a los alumnos musulmanes, protestantes, todos ellos, y un día a la semana hay misa para todos los alumnos. En el reglamento interior, si no quieres, no tienes que matricular a tu hijo. Y no vamos a obligarles a participar en la misa, es asistir. Es una sala grande, bien, para asistir, vernos celebrar. Pero el sacerdote a la hora de predicar sabe qué tema predicar. Y eso les llega. Unos se quedan musulmanes, pero con espíritu evangélicos. Y luego van a volver a ayudar. Si logran algún trabajo y que el colegio tiene alguna fiesta, vienen a dar su contribución. Es otro medio de evangelizar silenciosamente. Sí. Y aun con eso también tenemos unos problemas con los fundamentalistas que tienen a sus hijas allí, que vienen con velo integral. Según las normas de los colegios, no. Aún las católicas tienen que cortar el pelo.
y ellas dicen que no, velo integral, y están hoy día queriendo un espacio para hacer una mezquita y rezar. Decimos no. En las escuelas o colegios musulmanes no podemos pretender a eso. Sí, en la diócesis de Gawa hubo un juicio sobre ese tema y el gobierno, el juzgado nos dio razón. Hay esas situaciones en muchos países, la situación de la persecución. Y a pesar de todo eso, no vamos a abandonar nuestra fe. Dios no quiere la muerte de nadie. Dios es fuente de vida. Si se nos matan para que nos convirtamos al Islam, eso es para mí ya un signo que no hay verdad ahí. No se debe forzar, obligar a alguien a convertirse. Y segundo, que ellos recen mucho para esos católicos, hermanos suyos que están sufriendo. En esas condiciones es la oración que nos salva. La mejor ayuda es la oración que nos salva. Rezar a menudo para nosotros y para también la conversión de los terroristas. Tercero, les decía también que es una gracia para ellos estar aquí en España, ir a misa cuando quieran. Hay parroquias casi en la mañana 3 o 4 misas, por la tarde también, por la noche también. Y se puede ir, rezar, quedarse allí y luego volver sin problema. En mi país hoy día para hacer una celebración larga tenemos que negociar mucho con la policía para que vengan. Los niños al ver las armas no están a gusto. La policía viene también diciendo hay que hacer rápidamente y no queremos eso porque queremos tomar tiempo. Un domingo, una misa de 45 minutos para nosotros no es una misa, al menos 1 hora y media. Cantar, bailar. Y ahora dicen que no, hay que cortar y no nos encontramos en las celebraciones. Pero aquí hay la paz, hay que aprovechar mucho para acercarse al Señor con el rosario, con la Eucaristía. Hay presencia real en la Eucaristía que nos salva. Rezar por nosotros. Aprovechar también comprometerse en la vida de la iglesia. Defender a la iglesia. Porque aquí también hay otra forma de persecución. Tal vez que no vemos claramente, pero hay que pensar mucho para ver. Al dar siempre una mala imagen de la iglesia, y hay unos jóvenes que piensan que la iglesia es así, en cambio no. Ahora, es una manera de perseguirles. Entonces hay que defender a la iglesia que nos enseña siempre a hacer el bien. Si no lo hacemos, algún día habrá persecuciones también aquí. Entonces hay que comprometerse, buscar siempre la santidad, la conversión, y también ser una persona de oración, una persona que busca siempre el bien para los demás. Hay unos que pueden dudar de la presencia de Cristo en la Eucaristía porque no han tenido una buena catequesis, enseñanza sobre este tema que es un dogma, que es un misterio. Al no tener conocimiento sobre la Eucaristía, es muy difícil no creer, es muy difícil creer, ¿verdad? Pero con la enseñanza eso podría ayudar y también con la experiencia de la adoración. Todo eso puede ayudar. Hay unos curas que dan el testimonio que, por ejemplo, antes de viajar, por la noche hay una voz que dice tienes que celebrar la misa antes de viajar. Y ellos dicen no, voy a acostarme, luego por la tarde voy a celebrar. Y luego temprano la mañana sobre las 4 se despiertan y si se quedan en la cama
van a dormir hasta que el tiempo pase y están obligados a celebrar. Celebran la misa antes de viajar y hay algo que les salva. Y si interpretamos que es Dios que ha querido que la fuerza de la Eucaristía sea salvadora para ellos en el momento peligroso. Por eso la cosa empieza a venir al Espíritu, tienes que celebrar. Y los primeros viernes del mes es ya como una costumbre en mi país, una adoración eucarística todo el día. El viernes por la mañana, después de la misa, tenemos la misa matinal, ya que ahí temprano, a las 6 de la mañana. Empezamos el trabajo a las 7 de la mañana. Entonces, a partir de las 6:30, exposición de la Eucaristía todo el día. Y la gente viene. No hace falta ir a inscribir tu nombre, no. Siempre la gente viene, los sacerdotes al lado para las confesiones, todo eso. Y por la noche, como los funcionarios pueden venir, hacemos rosario y luego alabanza, toda una liturgia de adoración eucarística, hasta el sábado por la mañana, terminando con la misa a las 6. Eso es un momento también para nosotros a dar a entender a la gente que estamos con Jesús, dando la enseñanza de la Iglesia sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y eso nos ayuda en esos momentos.